Buenos días, chicos. Bueno, chicos, buenos días para los que aún no he saludado. Vamos a continuar entonces hoy con lo de
la regla de Lewis y de tratar de entender cómo funcionan los enlaces. Más adelante vamos a ver los tipos de enlaces, pero entonces antes de eso me gustaría que entendiera bien cómo funcionan los enlaces a través de esta ley de Lewis. Entonces voy a hacer primero que todo un repaso. Vamos por acá. Entonces la clase pasada veamos que además de la configuración electrónica, cuando yo hablo de configuración electrónica estoy hablando de cómo se llenan los orbitales con cada uno de los electrones que depende del número atómico. Por ejemplo, para el magnesio, ¿cuántos electrones deben haber aquí? ¿Quién me responde ahí, por favor? Profe, toda la configuración electrónica. Sí, ¿cuántos electrones debe tener el magnesio aquí en la configuración? Debe tener 12. 12. ¿En serio? 12, exacto. ¿Y quién me dice cómo sería esa configuración? ¿Cómo se leería esta configuración? Chicos, ya se les olvidó. Recuerde que se lee con la cantidad de electrones que hay en cada orbital. Entonces, ¿cómo se leería esta configuración electrónica para el magnesio? ¿Cuántos en el 1s? 2 en el 1s, 2 en Ajá, el 2s, ajá, 6 en el 2p y 2 en el 3s. correcto. Entonces, si usted suma aquí cada uno, 2 aquí en el S, 2 en este en el 2s, 6 en el P. Recuerde que el P tiene 3 orbitales, entonces ahí caben 6. Y 2 en el 3s. Si sumamos todos, nos debe dar 12 electrones. Entonces, lo que habla de la regla de Lewis o la ley de Lewis habla de que para hacer reacciones químicas o para tener en cuenta lo que son los enlaces, él toma en cuenta únicamente la última capa o el último nivel de valencia. En este caso, el último nivel, cuando yo hablo de nivel, es el número 3. O sea que en ese nivel 3, el magnesio, ¿cuántos electrones tendría? 2. 2. 2 electrones. O sea que yo digo que el magnesio tiene 2 electrones de valencia, ¿ya? Es muy diferente a decir el número total de electrones. Si hablo del número total, o sea, la configuración electrónica, son estos 12 electrones. Pero si hablo de los electrones de valencia, que son los de la última capa, estoy hablando únicamente de 2. Vámonos por acá, por ejemplo, para el telurio. ¿Quién me dice cómo sería el telurio? Haider, ¿vas a hablar? ¿Cómo sería entonces el telurio? 2 en el 1s, Ajá, 2 en el 2s, correcto, 6 en el 2p, correcto, 2 en el 3s, correcto. 6 en el 3p, 2 en el Ajá, 4s, ujú, 6 en el 4p, sí, 2 en el 5s, sí, 6 en el 5p. sí, Ah, no, perdón, 5. 5 en 4, el... 4, perdón. Ahí hay No son 1, 2, 4. 3, 4, sí señor, hay 4 en el 5P. Y no me nombraste los del D. Bueno, estos del D Sí. también están llenos, listo. Ujú. Entonces, ahí es, si usted suma todos los electrones, toda esa suma de todos esos electrones me va a dar en total ¿cuánto? 52. 52. Pero si hablo únicamente de los electrones de valencia, ¿cuál es la valencia del telurio? 6. ¿Por qué? Porque en el nivel 5, que es el Ujú, último nivel que ocupa, tiene 6 ajá, electrones de valencia. correcto. Entonces, cuando yo hablo del nivel de valencia, tengo que buscar el último número que ocupa. El último número que ocupa es el número 5. Mire que ocupa en el 5s y en el 5p. Y yo cuento los electrones que hay en ese nivel 5. 2 acá y 4 acá, pues en total serían 6. Entonces yo digo que el telurio tiene una valencia de 6. ¿Es correcto? Sí, profe. Entonces, si yo voy a dibujar eso, como lo expone Lewis, por ejemplo, el primer átomo que vimos fue el de magnesio, decíamos que tiene una valencia de ¿cuánto el magnesio? De 2. 2. O sea que yo simplemente le dibujo 2 electrones que corresponde a la valencia del magnesio.
Y en el caso del telurio, ¿cuántos electrones de valencia tenía el telurio? 6. Entonces yo dibujo 6 electrones de valencia en el telurio. 2, 4 y aquí 6. Listo. ¿Quedó claro ahí ese repasito? De pronto para los que todavía no han entregado la actividad, ese repaso les sirve para hacer la tarea que puse hace 8 días. Listo. Entonces cuando yo hablo de la configuración electrónica, hablo de todos los electrones en cada uno de sus orbitales. Cuando hablo de la ley del octeto, la regla de Lewis, estoy hablando de los últimos electrones o los electrones de valencia, que son los que configuran los enlaces electrónicos. Listo. Entonces hoy vamos a ver cómo se pueden dar estos enlaces entre átomos. O sea, vamos a empezar a dar un indicio de cómo reaccionan las moléculas más elementales. Entonces voy a empezar por explicar una cosa. Esta última fila, ¿sí la están viendo todos? Sí, señor. La voy a poner en otro formato aquí. Correcto. Esta última fila, que de hecho todos están en rojito, a ver si tengo una que muestre los gases nobles. Así aquí la muestro. De hecho, aquí me lo señalan, vea, todo lo que está en este azulito se llaman gases nobles. ¿Ya? ¿Por qué se le llaman gases nobles a toda esta filita de acá? Resulta que toda esta filita de acá, si alguno lo recuerda, su capa de valencia, ¿cuántos electrones tenía? La mayoría de estos. Vamos aquí a los orbitales. Por ejemplo, el criptón. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa de valencia? Tiene 8. Tiene 8. Es decir, que cumple en totalidad con la ley del octeto. Ya explico qué significa. Entonces, si yo dibujo el criptón tiene 8 electrones en en su capa de valencia. Significa que toda su capa de valencia está completamente llena. Significa, o sea, en palabras más castizas, significa que el criptón ni puede ceder electrones, ni puede recibir electrones. Es decir, que si por ejemplo yo mezclara criptón con oxígeno, no habría forma de mezclarlo. ¿Quién me dice por qué no se podría mezclar criptón con oxígeno? Porque ya está llena la capa de ¿cómo se llama? De valencia, ¿es que se llama? Correcto. Que no hay entrada de nuevos electrones. Exactamente. Por ejemplo, entonces, todos los elementos de los gases nobles, que son la última filita de la tabla periódica, no tienen moléculas reactantes. Es decir, cuando yo hablo que no tiene moléculas, que yo comparto aquí, estos elementos usted en la naturaleza los va a encontrar puros. Es decir, el argón existe como un gas puro, o sea, no existe mezclado. El neón es un gas puro que no tiene mezcla con ningún otro elemento. Son gases puros porque su última capa de valencia ya está llena. Se dice que esos átomos son estables electrónicamente. ¿Sí? ¿Qué significa estable? Es decir, que su capa está completamente completa. La única excepción es el helio. Si recuerdan el helio, recuerden que el helio está en el primer nivel. En ese nivel nada más se pueden llenar ¿cuántos electrones? 2. 2. O sea que el helio es un gas noble, pero su capa de valencia tiene 2 electrones, porque es que solo el primer nivel únicamente puede albergar 2 electrones. Es la única excepción, el helio. El helio es un gas noble con 2 electrones en su capa de valencia. De resto, todos los demás, neón, argón, criptón, xenón, son gases nobles con 8 electrones en su última capa de valencia y por eso no pueden tener reacción química con otros elementos. ¿Por qué es importante saber esto de los gases nobles? Porque la ley del octeto se cumple para poder hacer reacciones de que cualquier átomo que no sea un gas noble debe completar su octeto, o sea, su octeto para que quede estable. Lo voy a explicar de otra manera. Por ejemplo, si miramos el oxígeno, ¿cuál sería la valencia del oxígeno? 6 electrones de valencia. 6 electrones de valencia. O sea que le es más fácil regalar electrones o robarse los 2 que le quedan faltando. Robárselos no. Creo. Robarse los 2. Entonces,
Para completar su octeto, el oxígeno debe tomar 2 electrones de otro átomo o de otra molécula para que quede estable. De hecho, el oxígeno puro, así como ustedes lo están viendo aquí en la naturaleza, no existe, ¿ya? El oxígeno existe es combinado con otros elementos, ¿ya? Porque él no es estable estando solito. Entonces, todos estos elementos que están por acá y también los que están por acá, usted en la naturaleza no los va a encontrar solos porque no son estables. Necesitan aliarse a otro elemento o a otra molécula para que queden estables. ¿Listo? Entonces, a estos que los llamamos no metales, a ellos les queda más fácil robar electrones. ¿Por qué? Porque están muy cerquita de ¿dónde? ¿Por qué creen que les queda más fácil robar electrones a estos que están por acá? Porque están más cerquita de los de la esquinita, que no me acuerdo cómo se llaman. Los gases nobles. Es decir, su capa de valencia está solo a 2 o 3 electrones de llenarse completamente. O sea que a estos átomos les queda más fácil robar electrones de otro átomo. Mientras que lo de los alcalinos, que nada más tienen aquí, por ejemplo, si usted mira el litio, ¿cuántos electrones de valencia tiene el litio? 1. 1. Entonces, como solo tiene 1, pues al litio le queda más fácil regalar ese único electrón que tiene para que quede estable. Es decir, que si el litio regala este electrón, su única capa de valencia va a ser la 1s2. Es decir, ya quedaría estable como el gas de helio. Lo mismo el sodio. Si el sodio regala este electrón, quedaría estable como este gas noble que tiene los 8 electrones, que viene siendo el neón. Es decir, que a estos átomos de aquí les queda más fácil regalar el único electrón o los 2 únicos electrones que hay para formar las moléculas. Entonces vamos a explicar esto con un ejemplo. Primero vamos a ver enlaces entre no metales. Entonces vamos a hacer la molécula que estamos respirando en estos momentos. Este es el oxígeno que nosotros respiramos. De hecho, no es el oxígeno atómico natural, sino que es una molécula de dioxígeno. Se le dice dioxígeno porque son 2 átomos de oxígeno. Listo. Entonces, el oxígeno, ¿cuál es la valencia del oxígeno? ¿Cuántos electrones tiene de valencia? Tiene 6, profe. Tiene 6 electrones. Si usted mira acá la configuración electrónica, la última capa tiene 6 electrones. Entonces yo digo que el oxígeno tiene 6 electrones. Como estoy hablando de la molécula de oxígeno, entonces yo dibujo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 y 6. Y el otro oxígeno también tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces, la manera correcta de que este oxígeno se configure y quede estable es que este comparta aquí sus 2 electrones con este oxígeno y este también sus otros 2 electrones con este oxígeno. Entonces, a esta cosita aquí se le llama el enlace, que es donde se enlazan a través de la configuración electrónica las 2 moléculas. Entonces, si nosotros contamos ya electrones en este enlace completo, vamos a contar electrones para este oxígeno. Entonces, para este oxígeno serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que ahí ya quedó estable. Y como también está compartiendo con el otro, entonces yo lo leo también de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir que los 2 oxígenos compartiendo sus dos últimos electrones, configuraría cada uno 8 electrones compartiendo 4 de ellos. ¿Sí quedó claro ahí ese ejemplito o quedó un poquito confuso? Chicos, ¿sí quedó claro? Más o menos, profe. Bueno, vamos a explicarlo de otra manera. A propósito, cuando 2 electrones están enlazados, yo lo dibujo con una linecita.
O sea que en este caso el oxígeno, cada línea representaría 2 electrones. 2, 4, 6, 8. Para este, 2, 4, 6, 8. Vamos a hacer otra molécula para que entendamos mejor. Vamos a hacer el óxido de cloro. Entonces en el óxido de cloro, pongámoslo por aquí. En el óxido de cloro, resulta que hay una molécula de cloro y ¿cuántas de oxígeno? 2. 2. 2 de oxígeno. Entonces primero lo que tenemos que saber es la valencia. El oxígeno tiene una valencia de 6 y el cloro tiene una valencia de 7. ¿Cuál es la valencia del cloro, chicos? 7. Creo que 7, profe. Pero un momentico que esto aquí se me reinició. Profe, no es 5, ¿El de quién? el del cloro. El del No, cloro porque no. tiene No, 2 sí, sí átomos es en 7. 3S y 7. 5 en 3P. Es 7, 7. Sino que es que estoy aquí porque me salió una cosa de error acá en el computador. Ya, espera un momentico. Ok. Entonces el cloro sería 7. Listo. Entonces vamos a dibujar primero la ley de Lewis para cada uno. El cloro sería 7. Y el oxígeno sería 6. Bien. Entonces en este caso, por ejemplo, para este cloro, para que se complete, le queda faltando ¿cuánto? 1. Le queda faltando 1. Entonces ese 1 vendría siendo con el oxígeno de acá, que le compartiría un electrón, que queda 1, 2, 3, 4, 5. Y entraría entonces a formar el enlace de cloro. En este caso entonces sería cloruro de oxígeno, aquí perdón, aquí no son 2 moléculas, aquí es solamente una molécula. Cloruro de oxígeno sería entonces con un enlace compartido, para que este cloro tenga las 8 moléculas y el oxígeno también tenga los 8 electrones. ¿Sí quedó claro ahí o todavía sigue siendo confuso? Vamos a hacer una molécula más sencillita para que la entienda. Vamos a hacer el agua. Vamos a hacerlo con el agua. Entonces, para el agua, el oxígeno tiene una valencia 6 y el hidrógeno tiene una valencia de 1. En este caso, al hidrógeno, vamos a mirar aquí otra vez la tablita. En este caso, el hidrógeno, como está en esta fila de acá, le queda más fácil es regalar ese único electrón. O sea, regalando ese electrón, él queda más estable. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí 6. Y el hidrógeno, cada uno tiene de a 1. Listo. Entonces, como a este hidrógeno le queda más fácil ceder electrones, entonces se puede ubicar a este lado de acá.
cogería y le cedería su único electrón al oxígeno y el otro hidrógeno le cedería su electrón al oxígeno. Entonces, si ya uno suma aquí en total, el oxígeno queda estable ¿con cuántos electrones? 8. Con 8. ¿Y el hidrógeno queda estable con cuántos electrones? Con ninguno. Con ningún electrón. ¿Ya? ¿Por qué en este caso el hidrógeno se dio? Recuerden que yo les acabo de explicar por acá en la tablita. Si los elementos son de estas dos filas, ellos deben ceder electrones. Si los elementos son de esta fila de los no metales, ellos deben robar electrones. Más adelante vamos a ver un concepto que se llama electronegatividad. Estos elementos son más electronegativos, por lo tanto les queda más fácil robar electrones, mientras que esto les queda más fácil entregarlos. ¿Listo? Entonces, en este caso, la molécula de agua queda estable con 8 electrones en el oxígeno y ningún electrón en cada hidrógeno. ¿Sí quedó clara esta? Sí. Venga, hagamos otro ejemplito, que los veo como callados, como tristes. Vamos a hacer otro ejemplo sencillito. Yo lo busco por aquí. Vamos a hacer la molécula de... Hagamos la de monóxido de carbono, que esa no es tan complicada. Entonces, monóxido de carbono. Monóxido de carbono. En este caso, ambos átomos están en la zona de no metales, o sea que ambos átomos tienden a robar electrones, o sea que en este caso van a compartir electrones, mientras que en el caso del agua el hidrógeno cedía y el oxígeno robaba, aquí el carbono y el oxígeno van a compartir electrones. Entonces, primero, la valencia del oxígeno es 6 y la valencia del carbono es... ¿Cuánto es la valencia del carbono? 4. 4. Entonces vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar aquí un carbón, perdón, es monóxido de carbono, no es dióxido. Vamos a dibujar un carbón y un oxígeno. Entonces el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el carbono tiene 1, 2, 3, 4. Como ambos tienen que robar, no lo van a hacer. Es decir, lo que van a hacer es compartirlo. Cuando los elementos son del mismo grupo de los no metales, ellos lo que van a hacer es compartir electrones entre sí. Entonces, ¿cuántos electrones le falta al carbón para que quede estable? 4. Le faltan 4 electrones. Entonces yo le digo al oxígeno, coja usted estos 2 electrones y los ubica aquí. Y coja usted estos otros 2 electrones y los ubica acá. Y entonces así, el carbono ya está recibiendo 4 electrones y al mismo tiempo el oxígeno, ¿cuántos electrones tendría? 8. Al mismo tiempo el oxígeno tendría entonces 8 electrones. Quitemos este aquí. Aquí serían 8. Aquí 2, 4, 6 y aquí entonces quedaría faltando los otros 2 para completar la molécula de monóxido de carbono. A estos 2 electrones así se les conoce como enlace. Es decir, hay un enlace entre ellos dos y hay un enlace entre estos dos para que ellos compartan esos electrones. ¿Ya quedó claro ahí o sigue habiendo confusión? Yo creo que quedó claro, profe. Bueno, Sí, ya, claro, pues. vamos a ver si ustedes mismos son capaces de hacer otra molécula. Les voy a poner aquí una molécula para que resolvamos acá mismo. Vamos a hacer una sal. Vamos a hacer bromuro de potasio. Vamos a hacer bromuro de potasio.
Entonces, para el bromuro de potasio, primero miro, ¿cuál es la valencia del potasio? Es 1, profe. La valencia del potasio es 1. Entonces yo coloco aquí, potasio vale 1. ¿Significa que al potasio le queda más fácil robar o regalar? Regalar. Regalar. Ahora vamos a hacer el bromo. ¿Cuál es la valencia del bromo? 7. Al bromo le queda más fácil regalar o robar. Le queda Robar. más fácil robar. Le queda más fácil robar. O sea que en ese orden de ideas, si yo dibujo acá el potasio con un único electrón y al bromo con 7 electrones, ¿cómo se daría El potasio regala su electrón. Exactamente, entonces el potasio le dice al bromo, tenga que a mí me está estorbando ese electrón. Aquí esto no es B, esto es una BR. Venga, le regalo este electrón y ahí entonces ya quedaría el bromo con 8. Sara, ¿me apagas el micrófono, por favor? Quedaría el bromo con 8 y el potasio, pues como compartió 1, ya se quedaría sin ninguno para que quede estable. El potasio queda estable sin ninguno y el bromo queda estable con 8. ¿Sí quedó claro? Sí, ahora sí, profe. Ok. Profe, ¿cómo se llama esto? Pues así. Esto que estamos viendo se llama ley de Lewis. Voy a poner aquí otro ejemplo un poquito más elaborado. Bien, vamos a hacer el óxido de magnesio. Entonces el óxido de magnesio ya está muriendo. El óxido de magnesio es una molécula de magnesio y una molécula de oxígeno. ¿Qué valencia tiene el magnesio? 2. Tiene 2 de valencia. ¿Qué valencia tiene el oxígeno? Tiene 6. Tiene 6 de valencia. La pregunta es, ¿el magnesio le queda más fácil robar o regalar? Le Regalar. queda más fácil dar. Le queda más fácil dar. Entonces el oxígeno yo cojo y le dibujo 6 electrones. Y al magnesio le dibujo sus 2 únicos electrones. Entonces, para que se dé el enlace que hace el magnesio, Le da sus 2 únicos electrones. le da sus 2 únicos electrones, entonces queda aquí unido al oxígeno con sus 2 únicos electrones. Entonces el oxígeno queda estable con 8 y el magnesio queda estable sin ningún electrón. Y así es como se configura la molécula de óxido de magnesio. ¿Listo, chicos? Bueno, de ejercicio entonces ustedes van a hacer las siguientes, poquiticas para que no se vayan con mucha tarea. Van a hacer la que vimos al principio de este periodo, cloruro de sodio, que es la sal de cocina. Van a hacer el sulfato de magnesio, sulfuro de magnesio. Van a hacer aquí
la molécula de nitrógeno. 2 nitrógeno. Y otra sal. Una sal de magnesio. Vamos a hacer fluoruro de litio. Listo. Entonces van a intentar hacer eso en sus casitas. Me lo muestran por el WhatsApp. Haciendo los enlaces entre esos dos átomos. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Recuerden que es hacer los enlaces mostrándome qué electrones se están compartiendo o se están robando en el caso pues de que tengan que robar o regalar, listo, mostrando cada uno con su molécula. Dale, profe. Bueno, listo, chicos. Entonces eso es todo por hoy. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.